En verdad, digamos, esto es la ventaja de esta profesión, ¿no? Que uno puede conversar con gente que uno admira y que le parece formidable, como es Laura Restrepo, escritora colombiana, una mujer maravillosa, y es un gusto. ¿Cómo estás, Laura? Ay, bien, encantada de estar aquí, Javier. Sí, es un gusto para mí. ¿Cómo has estado? Lo mismo, muchacho. Bien, pues vengo de la gira de promoción Sí, he de la visto, ¿no? novela esta. Sí, Y bueno, me peiné la América del Sur, sí, súper. anduve por España y ahora estamos aquí aquí contigo, fíjate. Qué honor. Oye, a ver, antes de que entremos a Hot Sur, ¿cómo has estado? ¿Cómo ves, cómo ves Colombia? Porque entre que estás aquí y allá, ¿no? Pero siempre tienes una mirada siempre de Colombia. Bueno, creo que fue una ventaja salir del presidente anterior y creo que el actual es bastante menos bueno de lo que él mismo cree. De plano. Así que ahí te hago la No, pues síntesis. está la síntesis total, ¿no? Oye, ¿y en Estados Unidos cómo te va? ¿Bien? En Estados Unidos me va, sí, relativamente bien. No te vaya a decir que arrasan mis libros, Sí. para nada, pero los traducen y los publican buenas editoriales. Vamos a ver con que Es una buena tiene prueba. como escenario los Estados Unidos Claro. y hay mucho personaje que pertenece allá a esas latitudes. Vamos a ver qué pasa. Pero es difícil, se ha vuelto cada vez más difícil, además con las casas editoriales que se vuelven unos monstruos y andan persiguiendo libros de venta muy masiva. Entonces, se ha vuelto dura la pelea. Y gana la autoayuda últimamente, ¿no? La autoayuda arrasa, sí, Arrasa, tremendo. ¿verdad? Sí, la autoayuda y el género negro, y yo creo que no sin razón. Porque de todas maneras pienso que el género negro rescata algo que los lectores echaban mucho de menos, que es una buena trama. Sí. Una trama que te agarre. Sí. Me parece que la novela se había olvidado un poco de eso. Y bueno, es una tradición poderosa del siglo XIX, argumentos fantásticos que no te dejan soltar el libro. Me parece que justamente la novela negra retoma esa tradición y no por nada los lectores se han ido hacia allá. Sí, claro. Oye, a ver, otro asunto antes que hablemos de Hot Sur. Cuando ahora, digamos, está todo este desarrollo de las nuevas tecnologías, las redes y mil cosas, ¿estás en ello, Laura Restrepo, o no? ¿Te metes Yo o no te metes? pocón, Sí. porque yo soy muy encerrada, yo soy un bicho. Y entonces no estoy ni en Facebook, ni en Twitter, ni en nada. Pero sí lo sigo mucho y desde luego la cantidad de información que bajo por la red. Claro que estás siempre atenta, eso sí, ¿no? Sí, eso sí, las redes sociales, la cantidad de información, la movilización, la posibilidad de saber en segundos lo que está pasando en todos lados, pues sí es prodigioso. Pero yo me mantengo... A distancia. Sí, a Sí, a distancia. distancia. Yo creo que Laura Restrepo, que Hot Sur es una novela por muchos motivos interesante, pero algo que me llama poderosamente la atención es que nos acaban hablando de la migración todo el tiempo, ya sabes, en un tono fundamentalmente como muy mexicano. Ya ves que muchos escritores mexicanos se están metiendo en eso. Pero tú estás lejos de los Estados Unidos. Y sin embargo logras atrapar esto que de repente se nos olvida, que hay migración a Estados Unidos en Sudamérica, Bolivia. De todos lados, es Sí, todo el sur claro, el que sí. tiene toda una trayectoria de andar ¿Cómo subiendo llegaste hacia al el Hot norte. Sur, Bueno, Javier, a mí me parece que es el gran tema de nuestro tiempo, es la migración, el desplazamiento, no solo en América Latina, desde luego en África y ahora el primer mundo que tiene que empezar a buscar dónde vivir porque allá la cosa se les está poniendo canija también. Pero no solo del presente, yo creo que es el gran tema del futuro, porque yo veo estas décadas venideras como una confrontación entre la gran masa humana que va a echar por el camino buscando un lugar donde todavía quede agua, quede aire, los transgénicos no nos hayan tragado vivos, donde haya trabajo, donde haya de qué vivir, y por otro lado, las ciudades o las civilizaciones que se amurallan y se encierran para evitar que penetren los que vienen por el camino. Yo creo que esa va a ser la gran contienda futura. Y desde luego aquí este libro Hot Sur toma partido por el camino y no por los muros. Sí, claro, ¿no? A ver, en Hot Sur hay algo que de repente juega con la imaginación, pero hay algo que me llama mucho la atención. A ver, te lo diré, sé que suena a lo mejor como estereotipo, pero es muy femenino, ¿no? Ah, ¿te parece? Bueno, eso no... ¿En qué sentido? Lo digo en el sentido de que los personajes importantes, los que llevan un poco, a excepción de Rose, el hijo, ¿no? Bueno, lo diré, muere rápido en la novela, pero todo el tiempo está en la novela.
es una constante en la novela, Rose. Bueno, claro, porque Y está su Ian motocicleta. Rose, sí, su motocicleta que caro le cuesta. El padre Ian Rose, que también es otro de los personajes norteamericanos, fíjate que es el que estructura la novela. Sí, claro. Porque es el que va recuperando todas las piezas del rompecabezas en busca de la memoria de ese hijo muerto con quien no pudo tratar mucho en vida y que se le vuelve una obsesión después de que al muchacho lo asesinan. Pero sí, claro, los personajes centrales son la Bolivia, que es la madre, Sí, qué personaje, ¿no? Ay, a mí me encantaba. Además le puse una profesión que corresponde a uno de esos neologismos fantásticos que se inventan ustedes los mexicanos. Ella es teibolera. Teibolera, ese está bonito, Teibolera. ¿no? En España me preguntaban, ¿pero qué es teibolera? Yo, pues, ¿qué va a ser teibolera? La que baila, En el la que hace table. striptease en el table. ¿Qué más va a ser teibolera? Sí. Había que ponerle un personaje a esa palabra que era fantástica. Bueno, pero ella pertenece a esa generación donde se creía en lo que se llama el sueño americano a pie juntillas y ella deja todo tirado, incluyendo a sus 2 hijas, a quienes las dejan en su país de origen y sale indocumentada. Se mete a Estados Unidos, allá se quiebra el lomo hasta que logra llevarlas. 5 años después se lleva a estas 2 muchachitas, María Paz y Bolivia, que aunque son hermanas, la madre las ha dejado en ciudades distintas, al cuidado de familias distintas, o sea que tampoco se conocen entre sí. Y finalmente se las lleva a mostrarles lo que ella por teléfono les ha estado contando como el sueño americano. Esa llegada es bárbara. Ay, tremenda. Es tan dolorosa porque de la euforia del lector pasas al dolor del lector. Es decir, 2 mujeres que además entre ellas se conocen poco, que hablan, no la recuerda la mamá y entonces hasta la propia madre dice, ¿y ahora cómo voy a tratar a mi hija que ni la conozco? Pero cuando llegan, el escenario de Bolivia Madre cambia 180 grados. Claro, del sueño que les ha pintado no hay nada. No hay nada. Empezando porque la María Paz es una chiquita que se ha esforzado mucho por ser la primera en las clases de inglés en la escuela y llega a los Estados Unidos y nadie habla inglés. Nadie habla inglés. No, pasan años antes de que conozca el primer angloparlante. Y ahí ellas 3, ¿no? Ahí enfrentadas contra el mundo. Fíjate que es tradicional. Es que nos olvidamos ante la valoración que se hace del sedentarismo. Tendemos a olvidar que la gran marca del ser humano ha sido el nomadismo. El ser humano es nómada desde el principio de los tiempos. Y las grandes gestas de los pueblos son por lo general historias de desplazados, de desterrados. ¿Quién es Moisés sino el hombre que tiene que abandonar una tierra donde ya no pueden vivir para atravesar el desierto en busca de una tierra prometida que además nunca llega a ver? ¿O quién es Eneas sino el hombre que sale de una Troya destruida por la guerra? Tiene que echarse nombres a su padre enfermo, de la mano al hijo pequeño, una mano adelante y otra atrás, un camino plagado de dolores y dificultades hasta que llega al lugar donde funda Roma. O sea que el desplazamiento tiene un carácter mítico y un carácter fundacional, y era lo que yo quería rescatar, Javier, porque por lo general se resalta, digamos, el aspecto de las víctimas, que es así, es un gran drama humanitario con una cantidad de muerte y de dolor enorme, pero también la migración es el coraje de quien echa a andar por el camino, es la aventura, es la picaresca que hay en todo esto, hay el sentido del humor que se necesita para sobrevivir. Así que yo puse a mis 3 chicas a enfrentar las 1001 dificultades, porque las metí en todas, ¿no? Hasta el agujero más hondo, y luego tuve que echarme las casi 600 páginas para poder sacarlas de ahí. El abogado pro bono es un personaje, ¿no? Ah, está bonito, ¿no? Está precioso. Sí, pro bono, bueno, porque yo no quería tampoco latinos buenos contra gringos malos, hubiera sido absurdo. Es decir, el imperio, desde luego, es el gran enemigo ahí, es el monstruo peludo que acosa y le hace... Porque en el fondo el papá de Rose es un hombre bueno. Sí, bueno, es un gringo súper prejuicioso, claro. que además no tiene ni idea de quiénes son los latinos, aparte de una señora con un fantasma que entra, le limpia la casa y luego desaparece. Y de los que tienen terror de que los latinos están creciendo tanto que van a poner presidente de Estados Unidos, cosa que por poco les pasa. o ahí viene. Sí, bueno, ahí vino un poquito ya y viene más fuerte todavía. Claro. Pero yo creo que parte del tema de la novela es el encuentro con el otro, el terror, el miedo al otro y cómo se van venciendo esas reticencias como única manera además de salir adelante de este montón de problemas en que caen. Hay una parte, y le digo al público que nos ve y nos escucha, Laura, que es muy atractiva, y cuento nomás una parte para no adelantar mucho la novela, de un personaje
que es tímido, todo parece indicar, joven, que se mete a dar clases de literatura, de escritura, a la cárcel, en donde tiene mujeres y él no sabe lo que provoca en las mujeres. Y no lo digo de una manera de atracción masculina-femenina, sino lo que provoca simplemente en Maripaz, que de repente empieza a contar su historia y que va sabiendo poco a poco quién es Maripaz a través de lo que escribe. Eso es una cosa muy interesante, ¿no? Bueno, el libro, mira, para apartarnos de una versión sociológica o de una denuncia ante derechos humanos o ese tipo de etnología con la que solemos mirar estos temas que nos comentan. Yo quería hacer literatura, ¿cierto? Sí, sobre sí, un tema queda mítico, clarísimo. Ficción y literatura. Y entonces me gustaba hacerme a un lado como autora dentro del juego de la ficción y que fueran los personajes los que escribieran su propia historia. O sea que parte de la aventura de ellos es cómo cuentan su aventura. Y la María Paz, que va a parar a la cárcel con una acusación así brutal, porque la acusan de haber asesinado a un policía blanco norteamericano, se encuentra con que en la cárcel hay este taller de lo que llaman escritura creativa, y ella, que es una muchachita muy del montón, que el primer libro que tienen en sus manos en la vida es el que le dan en la biblioteca de la propia cárcel, se mete ahí a ese taller porque tiene curiosidad de saber qué cara tiene un escritor. Y ahí se encuentra con este Cliff Rose, que es un muchacho como timidón, ingenuo, pero así como de universidad privada gringa y tal. Como con ganas de hacer cosas buenas en la vida, sociales, ¿no? Esa es la impresión y allá exacto. Y se mete ahí en ese cueva de lobas, que es el pabellón latino de una cárcel norteamericana, y lo miran con mucho deseo, cosa que él no está acostumbrado. Y él las convence, y la convence en particular a María Paz, que es como particularmente ciega a la hora de mirar su propia historia, ¿cierto? Sí, claro, sí. Esos temores que tenemos los latinoamericanos, no puedo contar porque qué tal que mi mamá se entere, no puedo contar porque qué tal que mi marido sepa. Somos telenoveleros en la cantidad de secretos. Noviera, ¿no? Eso. Muy noviera, ¿no? Muy noviera, eso sí, parte de su aventura. Bueno, la hunde y la salva la cantidad de novios que tiene por el camino. Pero la convence de que escriba, de que se mire a sí misma, de que cuente su historia. Y ella va contando entonces su historia a través de los ejercicios que hace para este hombre. Yo entiendo que es una novela, pero las novelas son la vida, ¿no? Bueno, digamos que sí, que pretendía encerrar una tajada muy fuerte, ¿no?, de nuestra vida, de nuestra vida como latinoamericanos, que es eso, ¿no? El andar por el camino. Somos un continente en el camino, por migración hacia afuera o por desplazamiento interno. Pero... hay cosas que, a ver, yo te diría, por ejemplo, te decía un poquito antes de que empezara la conversación, Laura Restrepo, que toda esta explicación que se da de la construcción de la cárcel es algo que uno piensa inevitablemente, aunque sea una novela, ¿no? ¿Cómo diseña? ¿Qué piensa? ¿No? Las reflexiones de Maripaz respecto a la cárcel son terribles de este arquitecto, ¿no? Cuando la llevan a ella ya, porque claro, bueno, esta Manning Box es de ficción como todo en la novela, pero sí está hecha imagen y semejanza de lo que fueron las grandes prisiones que se hicieron en el siglo XIX en Estados Unidos, que las hicieron como palacios, como castillos medievales o renacentistas europeos, un poco para sentar el precedente de que esa democracia se construía sobre la base de que se podía castigar. Que bueno, ya Foucault hizo el análisis de lo que eso implica, ¿cierto? Porque el castigo es la base de una supuesta democracia y qué consecuencias trae eso. Y se enfrenta a ella a este palacete con todo y torres de piedra imponente por dentro, que es semejante por fuera, que luego por dentro resulta ser semejante oprobio. Y me llamaba la atención ver quién lo construyó, quién hace esto. Y encontré que una prisión similar a esta, pero es así de la vida real, fue hecha por un arquitecto que en su tiempo, allá en el siglo XIX, se ganó $13 millones por hacerlo. Era un prohombre, un hombre muy importante, un constructor de democracia, un constructor de ese gran país que estaba pensado como los Estados Unidos. Entonces, bueno, era interesante para mí meterse en las entrañas del monstruo, porque de hecho, tú sabes que hoy en día la grandísima mayoría de los presos en las cárceles norteamericanas son negros o son latinos, con un porcentaje creciente de blancos. De presos latinos. De presos latinos, sí, claro, latinos y negros. Latinos y negros son la mayoría, y los latinos van creciendo. Van creciendo, claro. Exacto.